Emma Knighton consultó la hora en su reloj de pulsera, las 9:30 de la mañana, y dejó su taza de café sobre el escritorio. Los primeros rayos del sol primaveral entraban por la ventana de su despacho, iluminando los papeles apilados. Le gustaba llegar pronto a la oficina, disfrutar de la tranquilidad antes de que empezara la jornada laboral y ordenar los papeles acumulados. Emma llevaba 10 años trabajando así, desde que Owen y ella abrieron Knighton Textiles, su pequeña pero próspera empresa especializada en ropa de trabajo de Sikeston. Su negocio había pasado de ser un pequeño taller en un garaje a una empresa con 27 empleados y un edificio propio. Cada centímetro del local estaba impregnado de sus esfuerzos combinados. Cada contrato era el resultado del trabajo duro y la perseverancia. Emma se encargaba de la producción y el control de calidad, Owen de las finanzas y las relaciones con los clientes. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus pensamientos. Emma se asomó al despacho y vio a su marido, pero no solo. Junto a él había una mujer alta, delgada y pelirroja. Llevaba un impecable traje de negocios que realzaba su figura. Hablaban animadamente, y Owen se rió como hacía tiempo que no se reía en casa. «Buenos días», salió Emma a su encuentro tratando de ocultar su sorpresa. «Ah, Emma», dijo Owen, como si acabara de darse cuenta de la presencia de su esposa. «Te presento a Ruby Cowan, nuestra nueva especialista en marketing». «¿Especialista en marketing?», Emma frunció el ceño. «Dijimos que primero mejoraríamos los equipos y luego ampliaríamos la plantilla». «Los planes han cambiado», se encogió de hombros Owen. «Necesitamos avanzar, crecer. Ruby tiene experiencia en trabajar con grandes marcas». «Encantada», sonrió Ruby tendiéndole la mano. Tenía los dedos fríos y secos. «He oído hablar de tu empresa y estoy segura de que podemos llevarla al siguiente nivel». Emma le estrechó la mano sintiendo un desagradable escalofrío que le recorría la espalda. «No hemos hablado de contratar a un nuevo empleado», dijo en voz baja a su marido mientras Ruby daba un paso atrás para echar un vistazo a la oficina. «Decidí que era necesario», respondió Owen con firmeza. «No he tenido tiempo de hablarlo contigo. Estás ocupado con la producción, así que hazlo. Yo me ocuparé del desarrollo del negocio». Emma quiso objetar, pero los demás empleados ya se estaban acercando, así que tuvo que dejar la conversación en suspenso. Llevaba todo el día observando cómo Ruby se instalaba en la oficina, charlando libremente con sus compañeros y frecuentando el despacho de Owen. Había algo en aquella mujer que hacía recelar a Emma, tal vez su mirada excesivamente confiada o la forma en que parecía tocar despreocupadamente el brazo de su marido mientras hablaba. Esa noche, cuando ella y Owen llegaron a casa, Emma decidió aclarar las cosas. «Owen, siempre hemos tomado juntos las decisiones importantes. ¿Por qué contrataste a ese tipo de marketing sin hablarlo conmigo?» «Por Dios, Emma», respondió irritado su marido, abriendo una botella de cerveza. «No empieces. Vi una oportunidad y la aproveché. Ruby es una profesional. Nos ayudará a conseguir nuevos clientes. No se trata de profesionalidad. Se trata de que tomes una decisión por tu cuenta cuando somos socios iguales. Quizás sea hora de cambiar». Owen tomó un sorbo de cerveza y miró a su mujer. «Estamos estancados. Necesitamos ideas frescas, un nuevo enfoque». «¿A qué te refieres?», preguntó Emma tensa. «Nada en particular», se encogió de hombros. «Solo que a veces hay que arriesgarse para avanzar». Ese fue el final de la conversación, pero el mal presentimiento permaneció. En las semanas siguientes, Emma notó que Ruby se implicaba cada vez más en los procesos de gestión de la empresa. Su despacho se había trasladado más cerca del de Owen y ahora participaba en todas las reuniones, incluso en las que no tenían que ver con marketing. Un día, mientras revisaba el papeleo, Emma descubrió un contrato con un nuevo proveedor de tejidos. No recordaba que hubieran hablado de cambiar de proveedor.
Dylan Morgan había trabajado con ellos desde el principio. Siempre había sido fiable y ofrecía buenos precios. ¿Por qué cambiamos de proveedor?, le preguntó a Owen al entrar en su despacho. Ruby ha encontrado una oferta mejor, respondió sin apartar los ojos del ordenador. Pero si ni siquiera lo hemos discutido, los materiales de Dylan siempre han sido de excelente calidad y nunca nos ha fallado en un plazo de entrega. Emma, por fin Owen la miró. Estoy harto de tus paranoias. Estos son negocios, no hay lugar para sentimentalismos. El nuevo proveedor ofrece precios un 15% más bajos. ¿Y la calidad? ¿Los plazos? ¿La fiabilidad? Emma sintió que su ira hervía. ¿Has comprobado siquiera sus muestras? Ruby lo comprobó todo, desestimó Owen. Confío en ella. ¿Más de lo que tú confías en mí?, preguntó Emma en voz baja. Owen guardó silencio, y ese silencio le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. La situación empeoraba cada día. Emma ya no era invitada a las reuniones con los clientes, su opinión era ignorada cuando se tomaban decisiones. Se había dado cuenta de que el personal empezaba a recurrir a Ruby para asuntos de los que ella se había ocupado antes. ¿Y Owen? Owen había cambiado. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina, a llegar tarde a casa, a menudo oliendo a perfumes desconocidos. Emma no era estúpida. Veía las señales, pero se negaba a creer lo evidente hasta que un día se quedó hasta tarde en la oficina trabajando en un nuevo pedido. Todo el mundo se había marchado ya, así que decidió ir al despacho de su marido para dejarle el papeleo que requería su firma. La puerta estaba entreabierta y Emma oyó voces. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? La voz de Owen sonaba preocupada. Por supuesto, respondió Ruby. Está demasiado obsesionada con las viejas costumbres. La empresa necesita renovarse y ella nos está arrastrando hacia atrás. Ya lo ves. Pero Emma ha invertido tantos años en este negocio. ¿Y qué? Eso fue entonces, y este es un momento diferente. Tienes que decidir si quieres quedarte quieto con ella o avanzar conmigo. Hubo una pausa, y Emma contuvo la respiración. Tienes razón, dijo por fin Owen. Sé lo que tengo que hacer. Emma retrocedió en silencio hacia la puerta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía creer que su marido, el hombre con el que lo había construido todo, pudiera traicionarla así. Pero junto con el dolor llegó la determinación. No iba a rendirse sin luchar. Al día siguiente, Emma llegó a la oficina antes de lo habitual, decidida a hablar claro con Owen. Pero para su sorpresa, él ya estaba allí, y no solo. Todo el personal estaba reunido en la sala de conferencias, incluida Ruby, que estaba junto a su marido con la mano en el hombro. «Ah, Emma, me alegro de tenerte aquí», dijo Owen al entrar en la sala. «Estábamos a punto de esperarte, pero ya que estás aquí, podemos empezar». «¿Empezar qué?», preguntó Emma, observando los rostros tensos de sus colegas. «Tengo que hacer un anuncio importante», se enderezó Owen, evitando su mirada. «Tras muchas deliberaciones, he decidido reestructurar la empresa. A partir de hoy, seré el único gerente de Textiles Knighton». ¿Qué? Emma no daba crédito a lo que oía. ¿De qué estás hablando? Somos socios a partes iguales, no puedes... Puedo, la interrumpió Owen. He consultado a los abogados. Según nuestro acuerdo de constitución, en caso de desacuerdo, yo, como principal inversor, tengo la última palabra. «Eso es ridículo», exclamó Emma. «Empezamos este negocio juntos, nos esforzamos por igual». «Pero no el mismo dinero», dijo Owen con frialdad. «Y ahora estoy ejerciendo mi derecho a tomar decisiones. Tu puesto queda suprimido y Ruby será la nueva subdirectora». Emma desvió la mirada hacia Ruby, que sonreía con suficiencia. De repente, todo encajaba. La vuelta tardía a casa, los repentinos viajes de negocios, la indiferencia en la cama. Owen no solo la estaba apartando del negocio, la estaba engañando y ahora se deshacía de ella por una amante. «No puedes hacer esto»,
intentó hablar Emma con calma, aunque por dentro le hervían la rabia y el dolor. Este negocio forma parte de mí. Conozco a cada cliente, a cada proveedor. Las cosas cambian, cariño. Owen la miró a los ojos por primera vez. La empresa necesita una nueva dirección y tú estás atrapado en el pasado. En el pasado, intervino Emma. El pasado en el que trabajábamos 16 horas al día para sacar adelante este negocio, cuando me pasaba las noches en vela dibujando mientras tú dormías, cuando celebrábamos juntos cada nuevo contrato. Deja de ponerte dramático, gruñó Owen. Los negocios son los negocios, no es nada personal. ¿Nada personal? Emma se rió, pero era una risa amarga e infeliz. Me dejas por ella, señaló a Ruby con la cabeza. ¿Y dices que no es nada personal? Un murmullo recorrió la sala y algunos miembros del personal intercambiaron miradas. No todos parecían conocer la verdadera razón de lo que estaba ocurriendo. Eso es una calumnia. La cara de Owen se puso roja. Tomo decisiones basándome únicamente en los intereses de la empresa. Ahora te pido que abandones el despacho. No, dijo Emma con firmeza. No voy a ir a ninguna parte. Esta también es mi empresa. Sal de la oficina ahora mismo, gritó Owen, golpeando el escritorio con el puño. Si no, llamaré a seguridad. Emma recorrió la sala con la mirada. Algunos de los empleados miraban al suelo, evitando su mirada. Otros parecían confusos, incluso compasivos. Solo Ruby permanecía con la cabeza alta y los labios curvados en una leve sonrisa victoriosa. De acuerdo, dijo Emma al fin, tratando de mantener la dignidad. Me iré. Pero esto no ha terminado, Owen. Vas a arrepentirte de esta decisión. Se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, sintiendo las miradas de todos los presentes. Al pasar por delante de su despacho, Emma se dio cuenta de que sus cosas ya estaban apiladas en una caja. Al parecer, Owen lo había planeado todo de antemano. Cogió la caja y echó un último vistazo a la oficina que consideraba su segundo hogar. 10 años de trabajo, de esperanzas, de planes, todo se había desmoronado en un instante. Emma salió, se metió en el coche y solo entonces se permitió llorar, pero no de pena, sino de rabia y determinación. Volvería y Owen se arrepentiría de su elección. Emma no recordaba cómo había llegado a casa. Todo estaba borroso, la carretera, los semáforos, las curvas. Era como si condujera a otra persona. Aparcó delante de la casa que Owen y ella habían comprado hacía 5 años y se quedó sentada en el coche durante un buen rato, incapaz de salir. La casa que habían elegido juntos. La casa por la que seguían pagando la hipoteca. La casa a la que ahora volvía sola, a plena luz del día, echada del trabajo por su propio marido. La caja con las cosas de la oficina estaba en el asiento del copiloto. Emma la miró. Unas cuantas fotografías enmarcadas, un cactus que había cultivado durante 3 años, una taza favorita, una libreta con los contactos de los proveedores. 10 años de su vida metidos en una caja de cartón. Finalmente, se obligó a salir del coche y entrar en casa. El silencio golpeó sus oídos. Emma dejó la caja sobre la mesa de la cocina y miró a su alrededor. De repente, todo a su alrededor le pareció extraño y hostil. Las fotos de las paredes en las que Owen y ella habían sonreído cogidos de la mano parecían ahora una burla. La cocina, donde tantas veces habían cocinado juntos, tantas veces se habían reído, tantas veces habían discutido asuntos de trabajo, solo le resultaba amarga. Emma fue a la nevera, sacó la botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial y se sirvió un vaso lleno. La ocasión especial había llegado, solo que no era en absoluto la que habían estado esperando. Se sentó en el sofá del salón, sin mirar nada. Su mente daba vueltas a retazos de frases pronunciadas hoy en el despacho. Salga inmediatamente de la oficina. La empresa necesita una nueva dirección. No es nada personal. ¿Cómo ha podido?
¿Cómo pudo echarla de la empresa que compartían, de la vida que compartían? El teléfono sonó, sacando a Emma de su aturdimiento. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Su mejor amiga, la dueña de la floristería de la calle de al lado. ¿Emma? Emma, ¿dónde estás? La voz de Laura sonaba preocupada. He llamado a la oficina y me han dicho que has dimitido. ¿Es cierto? No dimitir, despedir, sonrió Emma con amargura. Owen me ha echado delante de todo el mundo, como si yo no fuera copropietaria del negocio, sino una empleada ocasional. ¿Qué? Laura no ocultó su asombro. Ahora mismo voy. 20 minutos después, Laura estaba en su casa, con una botella de whisky y una bolsa de comida del restaurante chino de enfrente. Laura siempre había sido así, práctica y decidida. Eran amigas desde el instituto, y si Emma era una soñadora, Laura tenía los 2 pies en el suelo. Cuéntamelo, exigió Laura, sirviendo el whisky en vasos. Emma se lo contó todo. Cómo había aparecido Ruby, cómo la habían ido apartando poco a poco de la toma de decisiones y cómo hoy Owen la había despedido públicamente, alegando una cláusula de su contrato. «Bastardo», resumió Laura cuando Emma hubo terminado. «¿Cuánto tiempo lleva teniendo una aventura con esa tal Ruby?» «No lo sé exactamente», Emma negó con la cabeza. «Pero creo que desde hace unos meses. Empezó a llegar tarde a casa, viajando a menudo a reuniones de negocios. Y yo fui tonta por creerlo». «No eres tonta». Laura le cubrió la mano con la suya. «Confiabas en tu marido como debías. Aquí el tonto es él». Emma dio un sorbo a su whisky, sintiendo que el líquido le quemaba la garganta. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Ni siquiera el engaño, sino el hecho de que me echara del negocio que habíamos construido juntos. No solo me quitó a mi marido, sino el trabajo de mi vida. No tenía derecho, frunció el ceño Laura. Deberías hablar con un abogado. Mañana, asintió Emma. Esta noche solo quiero emborracharme y olvidarme de todo. Estuvieron sentadas hasta bien entrada la noche. Laura escuchaba, asentía. A veces regañaba a Owen con palabras que incluso Emma, a pesar de su dolor, no podía evitar sonreír. Cuando por fin su amiga se marchó, prometiendo pasar por casa mañana, Emma subió al dormitorio. La cama que compartían ella y Owen parecía demasiado grande y vacía. Emma se tumbó de lado sin desvestirse. El sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo y pensando en cómo había salido todo mal. Se habían conocido hacía 12 años, en una exposición textil. Emma trabajaba como diseñadora para una pequeña empresa y Owen era jefe de ventas de una empresa de suministros textiles. Él se acercó al stand de Emma, empezaron a hablar y al final del día ya se habían intercambiado los números de teléfono. 6 meses después se fueron a vivir juntos y al cabo de otro año decidieron montar su propio negocio. A Emma siempre le ha gustado coser. Desde niña hacía ropa para muñecas, luego para ella y sus amigas. Estudió diseño de moda en la universidad y luego consiguió trabajo en una empresa textil. La idea de especializarse en ropa de trabajo se le ocurrió cuando vio lo incómodo que le resultaba a su padre trabajar con un mono estándar en una obra. Le confeccionó un traje especial, con bolsillos para herramientas, en un tejido resistente pero transpirable. Su padre quedó encantado, y pronto sus compañeros le pidieron lo mismo. Owen apoyó su idea. Invirtió el dinero que había ahorrado durante años y pidió un préstamo. Emma aportó sus ahorros y diseñó la primera colección. Así nació Knighton Textiles. Los primeros años fueron duros. Trabajaban casi sin fines de semana, entregaban ellos mismos los pedidos, llevaban ellos mismos la contabilidad. Pero poco a poco el negocio fue cuesta arriba. Contrataron personal, compraron el edificio, ampliaron la gama. Y ahora todo ha desaparecido. Emma se giró sobre un costado y se llevó las rodillas al pecho. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Owen estaba distanciado de ella? Había señales que había ignorado.
Recordó cómo 6 meses atrás se había vuelto irritable de repente, criticando sus ideas que antes siempre había apoyado. Cómo había empezado a quedarse hasta tarde en la oficina, cómo había dejado de hablar de su día, cómo se negaba a cenar con ella, diciendo que estaba cansado, cómo se alejaba de ella en la cama. Todas las señales estaban ahí, pero Emma no quería notarlas. Lo achacaba al estrés, a problemas laborales, a cualquier cosa menos al hecho de que su marido se había enamorado de otra. Las lágrimas corrían por sus mejillas y Emma no intentó contenerlas. Lloró por el amor perdido, por la confianza traicionada, por los sueños rotos. Finalmente, agotada por las emociones, se durmió profundamente. La mañana la recibió con dolor de cabeza y una sensación de vacío interior. Emma se levantó con dificultad de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Se miró en el espejo y vio a una mujer demacrada, con los ojos manchados de lágrimas y el pelo enmarañado. Se lavó la cara con agua fría tratando de limpiarse. Su mente daba vueltas pensando en qué hacer a continuación. Tenía que hablar con un abogado, conocer sus derechos. Tenía que arreglar sus finanzas. Owen y ella tenían una cuenta conjunta. Necesitaba, pero ni siquiera tenía fuerzas para salir de casa. El teléfono sonaba sin parar. Emma vio el nombre de Owen en la pantalla, pero no lo cogió. ¿Qué podía decir ahora? ¿Qué otras excusas se le ocurrirían? Llamó a Laura. He hablado con un abogado que conozco, dijo su amiga en lugar de saludarla. Puede reunirse contigo hoy a las 3. Apunta la dirección. Laura, no estoy segura. Estoy segura, la cortó. No vas a dejar que ese gilipollas te lo quite todo. ¿Estás apuntando la dirección? Emma sonrió por primera vez en 24 horas. Laura siempre tenía una manera de hacerla entrar en razón. La estoy anotando. La reunión con el abogado, un hombre mayor de mirada perspicaz, no trajo buenas noticias. Resultó que Owen sí tenía derecho a tomar esa decisión. Había una laguna en los documentos de constitución que Emma había pasado por alto. Como cofundador con una participación mayoritaria, podía reestructurar la empresa y cambiar la plantilla. «Pero eso no es justo», exclamó Emma. «He puesto tanto empeño en este negocio como él». «Desgraciadamente, la ley está de su parte», dice el abogado. «Pero tienes derecho a una compensación como cofundadora y, por supuesto, a la división de bienes en un divorcio». Divorcio. La palabra golpeó a Emma como una bofetada. Hasta ese momento no había pensado realmente en el hecho de que su matrimonio había terminado. Una parte de ella aún esperaba que fuera un terrible malentendido, que Owen entrara en razón, se disculpara y todo volviera a la normalidad. Pero la verdad era que nada volvería a ser lo mismo. Aunque Owen volviera arrastrándose de rodillas, ella no podría olvidar su traición, no podría volver a confiar en él. «Pensaré en los próximos pasos», dijo al abogado poniéndose de pie. «Gracias por la consulta». Al salir del despacho, Emma decidió caminar. El día era claro pero fresco. Caminó por las calles familiares de Sikeston, pasando por las tiendas y cafés donde Owen y ella habían estado juntos, y cada lugar le traía recuerdos dolorosos. Sin dudarlo, giró hacia la calle donde se encontraba la oficina de Knighton Textiles. Al detenerse frente al edificio, Emma se quedó mirando el logotipo de la empresa que ella misma había diseñado. Todo su interior se agarrotó al pensar que ya no tenía derecho a entrar allí, que otra mujer había ocupado su lugar. «¿Emma? ¿Eres tú?» Se dio la vuelta y vio a Jay, uno de los operarios de las máquinas de coser que había trabajado para ellos casi desde el principio. «Hola, Jay». Intentó sonreír Emma, pero la sonrisa le salió torcida. «Me he enterado de lo que ha pasado», Jay negó con la cabeza. «Todo el mundo está conmocionado. Nadie entiende por qué lo hizo el jefe». «Se ha buscado una nueva musa», dijo Emma con amargura. «¿Cómo va todo por ahí?» Jay miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado. «No muy bien, la verdad.
Esa nueva Ruby no para de cambiar los procesos en los que llevas años trabajando. Ya nos ha retrasado 2 pedidos por culpa de sus innovaciones. ¿Ah, sí? Emma no pudo ocultar su sorpresa. Sí, asintió Jay. Y el nuevo proveedor de telas que había traído, la última vez trajeron un lote defectuoso, así que tuvieron que devolverlo. Y la semana pasada oí al jefe discutir con alguien por teléfono sobre los plazos. Emma sintió una extraña satisfacción. Desde luego, no quería que la empresa que había ayudado a construir fracasara, pero la idea de que las cosas no fueran tan bien sin ella la reconfortaba un poco. Jay, tengo que irme, dijo al ver que el coche de Owen se acercaba a la oficina. Me alegro de haberte visto. Igualmente, le estrechó la mano Jay. Muchos te echamos de menos. Eras un buen jefe. Emma se alejó rápidamente. No quería encontrarse con su ex marido. Ex marido. Esas palabras seguían sonando extrañas e hirientes. Pero hablar con Jay la había hecho pensar. Si la empresa empezaba a tener problemas de verdad, quizá aún no estaba todo perdido. Estaba tan preocupada que no se dio cuenta cuando llegó a la floristería de Laura. Fantasía floral, rezaba el cartel sobre la entrada. Emma empujó la puerta y entró en un reino de fragancias y colores. Laura estaba detrás del mostrador, preparando un ramo para una señora mayor. Cuando vio a Emma, le hizo un gesto con la cabeza hacia la trastienda, indicándole que estaría libre en un minuto. Emma entró en la pequeña habitación que había detrás de la tienda, donde Laura solía descansar entre cliente y cliente. Era acogedora, un pequeño sofá, una mesa, una tetera y una colección de gatos de cerámica en una estantería. Laura adoraba los gatos, aunque no podía tenerlos por su alergia. Unos minutos más tarde, apareció el dueño de la tienda. Bueno, ¿qué ha dicho el abogado?, preguntó, poniendo la tetera al fuego. Emma relató la conversación sin ocultar su decepción. Así que, técnicamente, todo es legal, dijo Laura pensativa. Pero eso no significa que debas rendirte. ¿Qué se supone que debo hacer? Emma se frotó los ojos con cansancio. No me queda nada. No digas tonterías. Laura sirvió té en 2 tazas. Te queda todo lo importante, tu experiencia, tus conocimientos, tus contactos en el negocio. Y acabo de oírte decir que la empresa ya tiene problemas sin ti. Sí, pero... Sin peros. Laura le acercó la taza. Tienes que dejar de compadecerte de ti misma y empezar a pensar en el futuro. ¿Owen te ha traicionado? Sí. ¿Te duele? Por supuesto, pero no puedes dejar que te arruine la vida. Emma miró a su amiga. Laura siempre había sido así, decidida, derrotista. En eso se habían complementado todos estos años. ¿Qué sugieres? Para empezar, Laura dio un sorbo a su té. Tenéis que arreglar vuestras finanzas. Bloquead las cuentas conjuntas y abrid otras a vuestro nombre. Luego pide el divorcio, cuanto antes mejor, y lo más importante, piensa en un nuevo trabajo. No puedo imaginarme en otra empresa, suspiró Emma. Knighton Textiles ha sido toda mi vida. ¿Quién habla de otra empresa? Laura sonrió socarronamente. ¿Por qué no montas tu propio negocio? Conoces el sector mejor que nadie en Sykeston. ¿Mi propio negocio? Emma miró a su amiga con incredulidad. ¿Estás de broma? No tengo capital inicial, ni oficina, ni equipo. Pero tienes cerebro y manos, dijo Laura dando golpecitos con el dedo en la mesa. Puedes empezar poco a poco. ¿Recuerdas cómo empezasteis Owen y tú? Un garaje, una máquina de coser y mucho entusiasmo. Emma pensó en ello. Efectivamente, habían empezado literalmente de cero hacía tiempo. Y si ella había tenido éxito entonces, ¿por qué no podía tenerlo ahora? ¿Sabes?, dijo lentamente, quizá tengas razón. Tengo que dejar de pensar en el pasado y empezar a construir algo nuevo. Eso sí que se parece más a la Emma que conozco, sonrió Laura. Eres fuerte, lo superarás, y yo estaré ahí para ayudarte. En ese momento Emma sintió que algo cambiaba en su interior.
El dolor y el resentimiento no habían desaparecido, pero se había añadido un nuevo sentimiento: determinación. Determinación para no rendirse, para no dejar que la traición de Owen definiera su futuro. Determinación para empezar de nuevo y demostrarse a sí misma que podía hacer más. Gracias. Emma apretó la mano de su amiga. No sé qué haría sin ti. Por suerte, no tendrás que averiguarlo, dijo Laura guiñándole un ojo. Ahora pensemos en el aspecto práctico. ¿Necesitas un lugar donde trabajar? Para empezar, en casa, dijo Emma pensativa. Pero necesitaré una máquina de coser, materiales. Empieza con un plan de negocio, sugirió Laura, y coge ese vacío que sientes ahora y llénalo de nuevas ideas, de nuevos objetivos. Emma asintió. El vacío interior seguía ahí, pero ahora había una pequeña chispa de esperanza que, con el tiempo, podría convertirse en la llama de una nueva vida. La semana siguiente a su despido pasó volando de preocupación y ansiedad. Emma retiró todo el dinero de la cuenta conjunta antes de que Owen pudiera hacerlo. Abrió una nueva cuenta solo a su nombre y solicitó el divorcio. Laura la ayudó a encontrar un buen abogado de divorcios, no barato, pero con experiencia. Emma devolvía las llamadas de Owen, solo para que éste le dijera en breve y secamente que ahora se comunicarían a través de abogados. Liberada de las interminables llamadas a abogados y bancos, Emma pudo por fin centrarse en lo que más le importaba: su futuro. Laura tenía razón, necesitaba empezar con un plan de negocio. Emma se sentó a la mesa de la cocina con su portátil y una taza de café cargado, abrió un nuevo documento y se puso a pensar. Conocía el sector de la ropa de trabajo como la palma de su mano. Conocía a los proveedores, a los clientes, a los competidores. Sabía qué modelos se demandaban, qué tejidos eran los mejores para los distintos tipos de trabajo, qué detalles hacían que el uniforme fuera cómodo y práctico. Pero empezar de cero siempre da miedo. Emma recordó cuando Owen y ella lanzaron Knighton Textiles. Entonces, ellos tampoco tenían más que una idea y entusiasmo. Al principio aceptaban pequeños pedidos, cosían por la noche en el garaje y entregaban ellos mismos los productos acabados. Poco a poco, la cartera de clientes creció y pudieron alquilar una pequeña oficina, comprar algunas máquinas de coser industriales y contratar a sus primeros empleados. Podía repetir este camino, solo que ahora tenía experiencia, contactos y, lo más importante, unos ahorros que había conseguido retirar de una cuenta conjunta. Emma empezó a escribir. Primero el concepto general: una pequeña empresa que produce ropa de trabajo de calidad, cómoda y duradera, centrada en la atención personalizada a cada cliente. Después, el público objetivo: pequeñas y medianas empresas de Sikeston y alrededores. Luego, los costes preliminares: equipamiento, materiales, alquiler, salarios. Las cifras no eran muy optimistas. Era difícil empezar sin una inversión seria o un préstamo. Pero Emma no quería endeudarse, no ahora, cuando su situación financiera ya era precaria. Quizá debería haber empezado modestamente, con una casa, un coche, encontrar unos cuantos clientes fijos que valoraran la calidad y estuvieran dispuestos a pagar por la personalización. Emma sabía que algunos clientes de Knighton Textiles estaban descontentos con el enfoque estandarizado que la empresa había adoptado en los últimos años por insistencia de Owen. Tal vez pudiera captarlos ofreciéndoles algo que no conseguían en la gran empresa: atención al detalle y personalización. Las cavilaciones de Emma se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El número no le resultaba familiar y estaba a punto de colgar la llamada, pensando que se trataba de otra llamada publicitaria, pero algo la obligó a contestar. ¿Diga? Emma, soy Dylan Morgan. Espero no interrumpir. Dylan Morgan, o mejor dicho, ahora Knighton Textiles, proveedor de telas de toda la vida, al que Owen había sustituido por uno nuevo por recomendación de Ruby.
Dylan, hola. Emma se enderezó involuntariamente. No, no interrumpes. ¿A qué debo la llamada? Me he enterado de lo que ha pasado. Dylan sonaba realmente compasivo. Quería decirte que lo siento. Owen y tú siempre parecisteis una pareja tan sólida y erais geniales juntos en los negocios. La vida está llena de sorpresas, dijo Emma secamente, sin querer entrar en detalles. Así es, hizo una pausa Dylan. Mira, no te llamo solo para darte el pésame. Tengo una propuesta. ¿Podrías quedar conmigo? Digamos, mañana en la Ballena Azul a la 1. La Ballena Azul era la cafetería favorita de ella y Owen, cerca de la oficina. Emma se encogió al recordarlo, pero decidió que ya era hora de dejar que el pasado dictara sus condiciones. Vale, allí estaré. Al día siguiente, a la 1 en punto, Emma entró en el Blue Whale. Dylan ya la estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verla, y Emma volvió a notar lo natural y elegante que era. Alto, con un mechón gris en el pelo oscuro, con un traje sencillo pero impecablemente confeccionado. Tendría unos 50 años, pero parecía más joven. Gracias por recibirme, sonrió Dylan mientras se sentaban a la mesa. Tu oferta me intrigó, admitió Emma. Hicieron el pedido, y cuando el camarero se retiró, Dylan se puso manos a la obra. Me he enterado de que Knighton Textiles ha roto su contrato conmigo porque ha encontrado un proveedor con unos precios un 15% más bajos, sacudió la cabeza. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me sorprende. El mercado está inundado de tejidos baratos de dudosa calidad. Sí, me han dicho que hubo problemas con el primer lote, asintió Emma. Exacto. Dylan se inclinó hacia adelante. Y esto no ha hecho más que empezar. Dentro de un mes o dos se darán cuenta de que han ahorrado dinero en materiales, pero lo han perdido en rechazos y clientes insatisfechos. Pero para entonces será demasiado tarde. Su reputación estará arruinada. Emma miró a Dylan en silencio, esperando a ver a dónde quería llegar. Sé que probablemente estés pensando en montar tu propio negocio ahora mismo, continuó. Y quiero ofrecerte una sociedad. ¿Una sociedad? Emma enarcó una ceja. Sí, te suministro tejidos a precios de mayorista, sin costes iniciales y con pago aplazado. Usted produce las prendas de calidad por las que Knighton Textiles era conocida antes de todos estos cambios. Les ayudo con los contactos. Tengo muchos clientes que buscan un fabricante fiable. A cambio, obtengo un porcentaje de los beneficios. Emma se lo pensó un momento. La oferta sonaba tentadora. Dylan solucionaba su principal problema, la falta de capital inicial y de clientela. ¿Por qué me lo ofreces a mí?, preguntó sin rodeos. Dylan se encogió de hombros. En primer lugar, siempre he apreciado tu profesionalidad. En segundo lugar, estoy enfadado con Owen por lo que nos hizo a ti y a mí. Y en tercer lugar, sonrió. Creo que esto será beneficioso para los dos. Emma dudó. Acababa de salir de una relación que había terminado en traición. ¿Merecía la pena precipitarse a otra? Tengo que pensármelo, dijo por fin. Claro, asintió Dylan. Aquí tienes mi propuesta en papel, le entregó una carpeta. Estúdiala, haz los ajustes que necesites. No tengo prisa por responder. Por la noche, Emma se sentó en el sofá, estudiando los papeles que Dylan le había entregado. Las condiciones eran realmente favorables. No solo ofrecía el suministro de tejidos con pago aplazado, sino también ayuda para encontrar una planta de producción, e incluso un pequeño capital inicial a cambio del 30% de los beneficios. Emma llamó a Laura y le contó la oferta de Dylan. Suena demasiado bien para ser verdad, dijo pensativa. ¿Seguro que no hay trampa? Conozco a Dylan desde hace años, respondió Emma. Siempre ha sido honesto en sus tratos, y entiendo su motivación. Ha perdido un cliente importante en Knighton Textiles y quiere compensar esa pérdida. Tal vez, asintió Laura. Pero ten cuidado. Haz que tu abogado revise todos los documentos antes de firmar nada. Por supuesto,
sonrió Emma, agradecida por la preocupación de su amiga. No voy a cometer los mismos errores que antes. Al día siguiente, Emma volvió a reunirse con Dylan, esta vez acompañada de su abogado. Hablaron de las condiciones de cooperación, hicieron algunas modificaciones en el contrato y, al final de la reunión, Emma se sintió más segura. Era la oportunidad de empezar de cero y la iba a aprovechar. Una semana después de firmar el contrato, Emma estaba en medio del pequeño local que Dylan le había ayudado a encontrar. Era una antigua tienda de ropa en las afueras de Sikeston, no el lugar más prestigioso, pero el alquiler era bajo y había espacio suficiente para empezar. Cabían unas cuantas máquinas de coser, una mesa para cortar telas y un pequeño rincón de oficina. Emma paseó por la habitación, imaginando cómo estaría organizada. Una zona de producción aquí, un lugar para las pruebas y las reuniones con los clientes allí. Tendría que gastar un poco en reformas y equipamiento, pero con la ayuda de Dylan era posible. El nombre de la nueva empresa no se le ocurrió enseguida. Quería algo simbólico, que reflejara su estado de ánimo actual. Al final se decidió por Phoenix Garments, en honor al mítico pájaro que renace de sus cenizas. Las primeras semanas fueron tremendamente difíciles. Emma trabajaba casi sin parar, cosiendo por su cuenta, reuniéndose con clientes por su cuenta, llevando su propia contabilidad. Dylan le ayudó con los contactos y poco a poco fueron apareciendo los primeros pedidos, pequeños pero estables. Uno de los primeros grandes contratos llegó de forma inesperada. La empresa de construcción Build Pro, que ya había encargado monos a Knighton Textiles, se puso en contacto con Emma tras recibir un lote de monos defectuosos. «Hemos oído que has montado tu propio negocio», dijo el director de compras, un hombre mayor con el que Emma había trabajado en Knighton Textiles. «Y recordamos la calidad que tenías bajo tus órdenes. Necesitamos 60 conjuntos de ropa de trabajo para finales de mes. ¿Puedes hacerlo?» Era un reto. No podía hacerlo sola, pero no podía negarse. Podía ser su oportunidad de avanzar. «Puedo hacerlo», dijo Emma con firmeza, pensando ya a quién podría contratar para un trabajo temporal. Para su sorpresa, no fue difícil encontrar ayudantes. 2 costureras que solían trabajar en Knighton Textiles se habían puesto en contacto con ella cuando se enteraron del nuevo negocio. No estaban contentas con los cambios en la empresa y estaban dispuestas a trabajar con Emma incluso por un salario más bajo, conociendo su enfoque de los negocios. Con su ayuda, Emma pudo cumplir el pedido a tiempo y la calidad superó las expectativas del cliente. «Es mejor de lo que habíamos recibido nunca», dijo el director de Build Pro mientras inspeccionaba los kits terminados. «Creo que seguiremos colaborando». Era la primera victoria, y Emma lo celebró con Laura y Dylan en un pequeño restaurante cercano a la nueva oficina. «Por Phoenix Garments», levantó Dylan su copa, «y por su talentosa fundadora, y por los amigos que nos apoyan en momentos de necesidad», añadió Emma, brindando por ellos. «Siempre he creído en ti», sonrió Laura, «y sabía que podías hacerlo». A partir de ese momento, el negocio fue viento en popa. Rápidamente se corrió la voz sobre la calidad de las prendas de Phoenix Garments. Los clientes, decepcionados con la calidad en declive de Knighton Textiles, acudieron uno a uno a Emma. Contrató a 3 costureras más, a un contable a tiempo parcial y a un joven para que se encargara de las entregas y los asuntos administrativos. La oficina era pequeña y el equipo no era el más nuevo, pero el equipo trabajaba bien junto y los resultados hablaban por sí solos. Un día, al revisar los pedidos de la semana siguiente, Emma se fijó en un nombre familiar: Strøy-Trest, una de las mayores empresas de construcción de la región y cliente de Knighton Textiles desde hacía mucho tiempo. No esperaba que un cliente tan importante se dirigiera a ella y se sorprendió al ver una solicitud de presupuesto.
Emma preparó cuidadosamente un presupuesto, incluyendo todos los descuentos que podía permitirse, y se lo envió al contacto. La respuesta llegó 2 días más tarde. Stroy Trust aceptaba sus condiciones y estaba dispuesta a firmar un contrato para el suministro de 300 conjuntos de monos con la posibilidad de seguir colaborando. Fue un gran avance. Con ese contrato, Phoenix Garments alcanzaba un nuevo nivel. Emma se dio cuenta de que ahora necesitaba expandirse, encontrar un local más grande, contratar nuevo personal, quizá pedir un préstamo para el equipamiento. Lo habló con Dylan, que apoyó plenamente sus planes. Sabía que podías hacerlo, dijo con una sonrisa, pero ni siquiera yo esperaba un crecimiento tan rápido. Gracias por tu confianza, contestó Emma con sinceridad. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. No restes importancia a tus méritos, sacudió Dylan la cabeza. Es tu talento, tu energía y tu reputación en el sector lo que hace que Phoenix Garments tenga éxito. Emma sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Sí, había conseguido mucho en estos meses. Había pasado de ser una mujer arruinada a la que habían echado de su propio negocio a una propietaria segura de sí misma de una empresa en expansión. Naturalmente, Emma se mantenía al corriente de lo que ocurría en Knighton Textiles. A través de antiguos compañeros, clientes y proveedores, se informaba de cómo les iba a su exmarido y a su amante. Y las noticias no eran buenas para ellos, pero en cierto modo eran buenas para ella. La calidad de los productos bajaba, los plazos se incumplían, los clientes expresaban su descontento. Ruby probó nuevas estrategias de marketing, pero estaban mal concebidas y no dieron los resultados que esperaba. Gastaba dinero en publicidad cara que no daba resultados, en cambios de marca que confundían a los antiguos clientes, en exposiciones en ferias comerciales que no conseguían nuevos contratos. Owen parecía confiarle por completo la dirección de la empresa, y ese era su error. Ruby podía ser una buena comercializadora, pero no entendía las particularidades de la producción, no tenía experiencia en gestión de personal, no conocía todas las sutilezas de la industria. Un día, Emma tropezó accidentalmente con Owen en un supermercado. Lo vio de lejos y quiso desviarse a otro pasillo, pero él se fijó en ella y se le acercó. Emma. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos. ¿Cómo está usted? Bien. Intentó mantener un tono neutro. No parece que te vaya muy bien. Owen se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Los altibajos son normales. Solo que tú pareces tener más altibajos últimamente, dijo Emma, no sin una pequeña broma. He oído que has montado tu propia empresa, ignoró Owen. Me han dicho que tiene bastante éxito. No me quejo, dijo Emma con frialdad. ¿Nos estás robando clientes? Dijo él con una nota de acusación en la voz. No estoy robando a nadie, dijo Emma con calma. Solo les ofrezco la calidad que ya no obtienen de ti. Owen iba a replicar, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla, frunció el ceño y se despidió rápidamente. Tengo que irme. Me alegro de haberte visto. Emma lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña sensación. No era regodeo, no. Más bien satisfacción porque la vida había puesto las cosas en su sitio. Owen la había traicionado, la había echado de la empresa, la había humillado delante de sus colegas. Y ahora la empresa de él estaba en crisis, mientras que el nuevo negocio de ella prosperaba. De vuelta a casa, Emma llamó a Dylan para hablar de las últimas entregas de telas. En la conversación, mencionó su encuentro con Owen. Sí, las cosas están un poco mal por allí, confirmó Dylan. He oído que ya han perdido algunos clientes importantes, y la calidad de los últimos lotes deja mucho que desear. Su nuevo proveedor de telas incumple constantemente los plazos y las especificaciones de los materiales. ¿Y el personal? Pregunta Emma. Por lo que sé, varios empleados clave ya se han marchado. Ruby intenta dirigirlo todo ella sola, pero no tiene suficiente experiencia.
y Owen parece más preocupado por su relación que por el negocio. Emma se lo pensó un momento. No quería que Knighton Textiles se hundiera. Después de todo, era una empresa que ella había ayudado a construir, una empresa en la que había puesto una parte de su alma. Pero si Owen y Ruby no estaban haciendo un buen trabajo dirigiéndola, quizás debería estar pensando en cómo podría recuperar el control. La idea aún no había tomado forma, pero ya se estaba asentando en la mente de Emma. Tal vez algún día Textiles Knighton volvería a ser suya, pero por ahora tenía Prendas Fénix, el símbolo de su renacimiento de las cenizas de la traición y el dolor. Y ese fénix estaba extendiendo sus alas cada vez más, listo para elevarse aún más alto. Habían pasado 6 meses desde que Emma abrió Prendas Fénix. En ese tiempo, su pequeña empresa se había convertido en un actor importante en el mercado especializado en ropa de trabajo de Sikeston. Se trasladaron a un local más grande, contrataron más personal y compraron nuevos equipos. Emma tenía ahora su propio despacho con un cartel de «Directora» en la puerta que Laura le había regalado cuando celebraron el traslado. Esa mañana, Emma estaba revisando el informe financiero del mes anterior. Las cifras eran satisfactorias. Los beneficios crecían sin cesar, los costes estaban bajo control y el número de clientes aumentaba. Una llamada telefónica la distrajo de sus agradables cavilaciones. «Emma, soy Marcus Weber, de Stroytrest». Marcus era el director de compras de una de las mayores empresas de construcción de la región, que recientemente se había convertido en cliente de Phoenix Garments tras rechazar a Knighton Textiles. «Marcus, buenos días», sonrió Emma. «¿En qué puedo ayudarle?» «Tenemos una situación urgente», dijo Marcus con preocupación en la voz. «Knighton Textiles no ha cumplido un pedido que debería haber estado listo hace una semana. Nos hemos puesto en contacto con ellos, pero es caótico. Nadie puede darnos una respuesta concreta, y necesitamos urgentemente un lote de monos para una nueva instalación». «¿Y quiere que aceptemos ese pedido?», preguntó Emma. «Exacto. Sé que es urgente, pero estamos dispuestos a pagar una prima por la rapidez. Necesitamos 50 juegos para el próximo viernes. ¿Es posible?». Emma hizo un rápido cálculo de las posibilidades de producción. Era complicado, pero factible si reasignábamos recursos y tal vez contratábamos a un par de costureras más de forma temporal. «Sí, podemos hacerlo», dijo con firmeza. «Envía las especificaciones y empezaremos a trabajar de inmediato». «Estupendo», exhaló Marcus aliviado. «Una cosa más. He oído que Textiles Knighton tiene graves problemas. Hay rumores de una posible quiebra. No sé hasta qué punto te interesa eso, dada tu historia con ellos». «Gracias por la información», dijo Emma con serenidad, tratando de no mostrar su sorpresa. «Te agradezco tu franqueza». Tras su conversación con Marcus, Emma se recostó en la silla, pensativa. ¿Problemas graves? ¿Posible quiebra? Sabía que Knighton Textiles no iba bien, pero no creía que fuera tan mal. Emma marcó el número de Dylan. Si alguien estaba al tanto de la situación del sector, era él. «Dylan, hola. ¿Has oído algo sobre los problemas de Textiles Knighton?» «He oído muchas cosas», respondió Dylan. «Tienen graves problemas financieros. Están retrasando los pagos a los proveedores, perdiendo clientes. Los empleados están dimitiendo. Hay rumores de que el banco podría negarse a ampliar su línea de crédito». «Pero, ¿cómo han podido hundirse tan rápido?». Emma no podía creer que la empresa que Owen y ella habían pasado 10 años construyendo pudiera derrumbarse en cuestión de meses. «Una combinación de factores», explica Dylan. «En primer lugar, su nuevo proveedor de tejidos era muy poco fiable. La calidad de los materiales era mala y los plazos se incumplían constantemente. En segundo lugar, Ruby insistió en cambiar de marca y lanzó una costosa campaña publicitaria que no dio resultados. En tercer lugar,
Perdieron a varios miembros clave de la plantilla, incluido el tecnólogo jefe, y la calidad de los productos cayó en picado. Los clientes empezaron a cancelar los contratos, y cuando los ingresos cayeron, no pudieron hacer frente a los préstamos que Owen había acumulado para expandirse. Emma escuchaba, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, una cierta satisfacción de que la vida lo hubiera solucionado todo. Por otro, amargura por la empresa en la que tanto había invertido. «Gracias por la información», le dijo a Dylan. «Tendré que pensármelo». Después de la llamada, Emma no podía concentrarse en el trabajo. Pensó en Knighton Textiles, en los empleados que podían perder su empleo, en los clientes que contaban con las entregas, y por supuesto en Owen. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no podía evitar pensar en cómo se sentía él ahora. Esa noche, justo cuando Emma estaba a punto de salir de la oficina, su teléfono sonó de nuevo. El número le resultaba familiar. Owen. Dudó, pero contestó de todos modos. «¿Hola? ¿Estás contenta?» La voz de Owen sonaba enfadada y tensa. «¿Es esto lo que querías? ¿De qué estás hablando?», preguntó Emma con calma, aunque ya lo había adivinado. «No finjas», gritó Owen. «Nos estás robando clientes, difundiendo rumores sobre nuestra empresa y minando nuestra reputación. Stroy Trust ha cancelado hoy nuestro contrato por tu culpa». «Yo no he casado a nadie», dijo Emma con firmeza. «Yo no he provocado ningún rumor. Si los clientes te están abandonando, quizá la razón debería estar en la calidad de tu trabajo, no en un mítico sabotaje». «Siempre has sido tan engreído», siseó Owen. «Pensabas que la empresa no podía hacerlo sin ti, pues sí que podemos. Sin ti y sin los clientes que has robado». «Yo no he robado ningún cliente», dijo Emma intentando mantener la calma. «Han acudido a mí porque no cumples tus compromisos. Como hoy en Bill Trust. No cumpliste un pedido a tiempo y acudieron a nosotros. Son negocios, Owen. No es nada personal, como te gusta decir». Se hizo el silencio al otro lado de la línea y luego un profundo suspiro. «No sabía lo de Stroy Trust», dijo Owen en voz baja. «Ruby no me dijo que habíamos incumplido el plazo». «Quizá deberías vigilar mejor tu negocio», dijo Emma. «Sí, quizá tengas razón», asintió Owen bruscamente, con voz cansada en lugar de enfadada. «Siento lo de la llamada. Y las acusaciones». Colgó, dejando a Emma confusa. La conversación había sido extraña. Había empezado con acusaciones y había terminado casi disculpándose. ¿Qué estaba pasando en Textiles Knighton? ¿Y qué estaba pasando entre Owen y Ruby? Emma descubrió las respuestas a estas preguntas una semana más tarde, cuando Melanie, una antigua secretaria de Knighton Textiles que había trabajado allí durante 8 años, llamó a la puerta de su despacho. «He oído que estáis contratando gente», dijo Melanie después de saludarse. «Pensé que mi experiencia podría ser útil». «¿Ya no trabajas en Knighton Textiles?», se preguntó Emma. «Lo dejé ayer, como otras 5 personas». Melanie negó con la cabeza. «Ya es imposible trabajar allí. Los sueldos se retrasan, la dirección siempre está peleándose, los clientes se quejan. Es un caos». Emma invitó a Melanie a sentarse y le ofreció un café. No iba a pedirle información, pero Melanie parecía querer hablar. «Después de que te fueras, todo se torció», dijo, calentándose las manos en la taza. Primero Ruby empezó a cambiar procesos que llevaban años funcionando sin problemas. Luego decidió que necesitábamos una nueva imagen. Gastó mucho dinero en diseñadores y publicistas. Y cuando los clientes empezaron a quejarse de la calidad, se limitó a ignorar los problemas o a culpar al personal. «¿Y Owen?», preguntó Emma en voz baja. «Ha cambiado». Melanie la miró a los ojos. Al principio confiaba plenamente en Ruby. La dejaba tomar todas las decisiones. Pero en los últimos meses, cuando se hizo evidente que la empresa estaba en crisis, empezó a interferir. Peleaban todo el tiempo. Y la semana pasada sucedió algo que toda la oficina vio. «¿Qué pasó?»,
Emma dio un paso adelante. Ruby acusó a Owen de causar todos los problemas por su incompetencia. Dijo que había arruinado la empresa que había creado y que estaba harta de intentar salvar lo que no se podía salvar. Y entonces, Melanie hizo una pausa. Dijo que lo dejaba, y también de la empresa. Recogió sus cosas y se marchó delante de todos. Emma se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Así era como Ruby dejaba a Owen cuando las cosas se ponían feas. Típico. ¿Cómo está Owen? No lo sé. Melanie se encogió de hombros. No ha venido mucho a la oficina desde aquel día. Dicen que está intentando encontrar inversores para salvar la empresa, pero no terminó. Pero la cuestión estaba clara. Ella no terminó, pero el punto estaba claro. Emma le ofreció trabajo a Melanie. Necesitaba una administradora con experiencia. Cuando se marchó, se quedó un buen rato mirando por la ventana. La historia de Knighton Textiles estaba dando un giro inesperado. La empresa que ella y Owen habían construido desde cero estaba al borde del colapso, y una parte de Emma, la que aún recordaba los años en que habían trabajado juntos, no podía permanecer indiferente. 3 días después, Owen volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, rota, casi suplicante. «Emma, tenemos que hablar, en persona, es importante». Ella accedió a reunirse en un lugar neutral, una cafetería del centro de la ciudad en la que nunca antes habían estado juntos. Owen tenía un aspecto horrible, demacrado, ojos redondos, camisa arrugada. Pidió un café, pero se limitó a darle vueltas a la taza entre las manos, sin tocarla. «Lo he estropeado todo», dijo sin preámbulos. «La empresa, nuestro matrimonio, mi vida. Lo he estropeado todo con mis propias manos». Emma no sabía qué decir. Una parte de ella quería decir, «Sí, lo has estropeado todo», pero algo en su mirada la detuvo. «Ruby se fue», continuó Owen mirando su taza. «Dijo que yo era un perdedor, que lo había hecho por nada, que tenía una oferta mejor, y la empresa...» Miró a Emma con los ojos enrojecidos. «La empresa está al borde de la quiebra. El banco se ha negado a reestructurar el préstamo. Los proveedores reclaman el pago de las deudas, los clientes cancelan los contratos. He intentado encontrar inversores, pero nadie quiere involucrarse en un barco que se hunde». «Lo siento», dijo Emma con sinceridad. «De verdad que lo siento. Sé que no tengo derecho a pedírtelo», tragó saliva Owen. «Pero eres la única que puede ayudar. Conoces el negocio, conoces a la gente, sabes cómo hacer que las cosas funcionen. Vuelve, Emma. Ayúdame a salvar la empresa. Te daré una participación mayoritaria, escucharé cada palabra que digas, solo ayúdame». Emma miró fijamente al hombre que tenía delante y apenas reconoció al engreído Owen que la había echado de la oficina 6 meses atrás, humillándola delante de todos los empleados. Ahora parecía destrozado, perdido, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar lo que le quedaba de vida. «Owen», dijo en voz baja, «no puedo dejar simplemente prendas Fénix. Tengo obligaciones con mis empleados, con mis clientes, con mis socios». «Lo entiendo», asintió bajando la cabeza. «Metí la pata y ahora estoy pagando por ello. Es que no sabía a quién más recurrir». Emma suspiró. A pesar de todo el dolor que le había causado, no podía regodearse de verlo en ese estado. «Pensaré en lo que puedo hacer», dijo finalmente. «Pero no puedo prometerte nada». Aquella noche Emma estaba sentada en el salón con Laura, contándole su encuentro con Owen. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Laura a su amiga cuando Emma hubo terminado su relato. «No lo sé», admitió Emma con sinceridad. «Una parte de mí quiere ayudar. Después de todo, esta es la empresa que yo ayudé a crear. Y una parte de mí piensa que Owen tuvo lo que se merecía y que no me corresponde a mí salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones». «¿Qué harías si decidieras ayudar?», preguntó Laura pensativa. «Sinceramente», Emma se encogió de hombros. «Tendría que reconstruir casi todo desde cero.
Tendría que recuperar proveedores fiables, recuperar la confianza de mis clientes, poner en marcha procesos de producción. Es un trabajo enorme y no hay garantías de que funcione. Y sin embargo tienes Phoenix Garments, que está creciendo y prosperando, dijo Laura. Exacto, asintió Emma. No puedo estar dividida entre dos empresas. ¿Y si...? Laura hizo una pausa. ¿Y si no te separas? ¿Y si las fusionas? ¿Combinarlas? Emma frunció el ceño. Sí, se animó Laura. Podrías comprar textiles Nighton. Por lo que me has contado, ahora mismo la empresa vale unos centavos. Te convertirías en la única propietaria, aunarías recursos y utilizarías lo mejor de ambas empresas. Y no solo obtendrías la satisfacción moral de recuperar tu idea, sino también los beneficios empresariales. Emma se lo pensó. La idea era inesperada, pero sin duda tenía sentido. Nighton Textiles, a pesar de todos sus problemas, seguía teniendo activos, equipos, locales, cartera de clientes. Si compraba la empresa a un precio reducido, podría hacerse con esos activos e integrarlos en Phoenix Garments. O, alternativamente, mantener la marca Nighton Textiles y verter los recursos de Phoenix en ella. Es una idea interesante, dijo Emma lentamente. Pero, ¿de dónde sacaría el dinero para comprarla? Tengo algunos ahorros, pero no son suficientes. ¿Y Dylan? Sugirió Laura. Él ya ha invertido en Phoenix y ustedes dos tienen una buena relación. Quizá él también estaría dispuesto a invertir en esto. Al día siguiente, Emma se reunió con Dylan y le contó la idea de Laura. Para su sorpresa, él la tomó con entusiasmo. Es una gran oportunidad de negocio, dijo después de escucharla. Nighton Textiles vale ahora mismo mucho menos de su valor real. Si nos reorganizamos adecuadamente, no solo podremos salvar la empresa, sino también crear un actor más fuerte en el mercado aunando recursos. ¿De verdad lo crees? Emma seguía dudando. Por supuesto, asintió Dylan. Y estoy dispuesto a invertir. Podemos formar un consorcio, conseguir un par de inversores más que conozco y hacerle una oferta a Owen. ¿Y Phoenix Garments? Preguntó Emma. Depende de ti, dijo Dylan encogiéndose de hombros. Puedes fusionar las empresas bajo una sola marca o mantener las dos, posicionándolas en segmentos de mercado diferentes. Lo principal es que será tu empresa, Emma. Recuperarás lo que siempre debería haber sido tuyo. Emma podía sentir cómo crecía la emoción en su interior. Una idea que ayer le había parecido fantástica empezaba ahora a tomar forma. No solo podría volver a Textiles Nighton, sino que podría convertirse en su plena propietaria. Tenemos que hacer unos cálculos minuciosos, dijo. Estudiar la situación financiera de la empresa, evaluar sus activos, elaborar un plan de reorganización. Por supuesto, aceptó Dylan. Pediré a mi analista financiero que prepare una evaluación preliminar. Mientras tanto, piensa exactamente cómo quieres estructurar la operación. Durante la semana siguiente, Emma durmió muy poco mientras trabajaba en el plan de compra y reorganización de Nighton Textiles. Se reunió con abogados, financieros e inversores potenciales, y cuanto más profundizaba en los detalles, más se convencía de que no solo era posible, sino que podía ser muy rentable desde el punto de vista empresarial. Por fin, el plan estaba listo. Emma llamó a Owen y concertó una reunión, esta vez en la oficina de Phoenix Garments. Quería que él viera lo que ella había logrado en estos meses. Owen llegó exactamente a la hora acordada. Tenía un poco mejor aspecto que la última vez que se vieron, pero seguía siendo una sombra de lo que había sido. Cuando entró en el despacho, no pudo ocultar su sorpresa. La habitación era luminosa, moderna, con equipos nuevos y el ambiente ajetreado de un negocio de éxito. Impresionante, dijo, sentándose frente a Emma en su despacho. ¿Has creado todo esto en 6 meses? Con la ayuda de buena gente, asintió Emma. Por eso creo que yo también puedo salvar Textiles Nighton. ¿Así que has decidido ayudar?
Había un atisbo de esperanza en los ojos de Owen. No exactamente. Emma sacó una carpeta. Tengo otra oferta. Mis socios y yo estamos dispuestos a comprar Knighton Textiles. ¿Comprar? Owen frunció el ceño. Pero es nuestra empresa, nuestro negocio en común. Lo era, le corrigió Emma con suavidad. Hasta que me echaste. Ahora es tu empresa y está al borde de la quiebra, y yo te ofrezco una solución que podría salvarla del colapso. Le acercó los documentos. Aquí está una oferta preliminar. Estamos dispuestos a comprar la empresa a un precio justo, dado su estado actual. Usted consigue lo suficiente para pagar sus deudas y empezar algo nuevo, y yo tendré la oportunidad de salvar lo que una vez ayudé a crear. Owen hojeó lentamente los documentos, deteniéndose en las cifras clave. Esto es menos de lo que esperaba, dijo finalmente. Ese es el valor real de mercado hoy, respondió Emma con firmeza. Dadas las deudas, los problemas con los clientes y el estado general de la empresa, es una oferta justa, y probablemente la mejor que conseguirá en la situación actual. Owen la miró durante un largo instante, y Emma vio una extraña mezcla de emociones en sus ojos: amargura, arrepentimiento, humildad y quizá una gota de respeto. La vida es irónica, ¿verdad?, dijo al fin con una sonrisa irónica. Hace 6 meses te eché de la empresa y ahora vuelves para comprármela. La vida pone las cosas en su sitio, replicó Emma con calma. Piensa en la oferta, Owen. Es una oportunidad para que los dos empecemos una nueva etapa. Owen asintió, recogió sus papeles y se levantó. Te daré una respuesta en un par de días, dijo mientras se dirigía a la puerta. En la salida, se detuvo y se dio la vuelta. Sabes, me alegro de que al menos uno de nosotros haya podido tener éxito. Cuando la puerta se cerró tras él, Emma permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Había pasado tanta agua desde el día en que Owen la había echado de la oficina con las palabras: «Vete de la oficina ahora». Había pasado por el dolor, la desesperación, el renacimiento, y ahora se encontraba en el umbral de recuperar la empresa que siempre había creído suya. El círculo se cerraba. 3 días después, Owen llamó a Emma para comunicarle que aceptaba su oferta. Tardaron otras 2 semanas en completar los trámites legales del acuerdo, verificar los activos y pasivos de la empresa y firmar docenas de documentos. Finalmente, llegó el día en que Emma se convirtió oficialmente en la propietaria de Knighton Textiles. Estaba delante del edificio que antes consideraba su segundo hogar, con las llaves en la mano. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas como dándole la bienvenida. Emma respiró hondo y abrió de un empujón la puerta principal. Dentro, la oficina parecía desolada. Las mesas estaban desordenadas, algunos ordenadores apagados, la mitad de los puestos de trabajo vacíos. Los signos de deterioro eran evidentes: persianas polvorientas, un logotipo descolorido en la pared, cajas de material sin empaquetar en un rincón. Varios empleados que ya estaban en sus mesas la miraron sorprendidos. Algunos sonreían con cautelosa esperanza, otros bajaban los ojos, tal vez sintiéndose avergonzados por no haberla apoyado cuando Owen la había echado de la empresa. «Buenos días», Emma saludó a todos con la cabeza. «Me gustaría convocar una reunión general dentro de 1 hora. Por favor, avisen a todos los que aún no hayan llegado». Se dirigió a su antiguo despacho, que en los últimos meses había estado ocupado primero por Ruby y luego, al parecer, de nuevo por Owen. Había una foto de Owen y sus padres sobre el escritorio, algunos papeles tirados por ahí y una taza de café sobrante. Emma recogió cuidadosamente los efectos personales de su ex marido en una caja. Él los recogería más tarde, así lo habían acordado. Luego se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Había mucho que hacer y el tiempo apremiaba. La empresa se encontraba en una situación crítica y dejar las cosas para más tarde podía costarle el futuro.
Una hora más tarde, todos los empleados, menos de la mitad de la plantilla original, estaban reunidos en la sala de conferencias. Emma escrutó sus rostros, cansados, recelosos, pero con un atisbo de esperanza. Muchos de ellos llevaban años trabajando aquí y estaban realmente preocupados por el destino de la empresa. Como saben, compré Knighton Textiles y ahora soy la única propietaria, comenzó Emma. No voy a ocultar que la empresa está en una situación desesperada. Tenemos mucho trabajo por delante para devolverle su reputación y estabilidad financiera de antaño, pero creo que juntos podemos hacerlo. Habló de su plan de reorganización, volver a los proveedores de confianza, revisar la política de precios y mejorar la calidad de los productos. Explicó que algunos de los cambios serían dolorosos, pero necesarios para la supervivencia. Cada uno de vosotros tendrá una elección, dijo Emma. Podéis quedaros y ayudarme a revitalizar la empresa, o podéis marcharos. A los que se queden les garantizo un trato justo y respeto por su trabajo. Los que decidan marcharse serán compensados en la medida de lo posible en las circunstancias actuales. Después de la reunión, se le acercó Nancy, la jefa de contabilidad que llevaba en la empresa casi desde sus inicios. «Me alegro mucho de que hayas vuelto», le dijo en voz baja. «Los últimos meses han sido terribles. Nadie sabía qué hacer, todo se desmoronaba. Ahora las cosas van a cambiar», dijo Emma con confianza. «Nancy, necesito tu ayuda. Necesito poner en orden las finanzas para ver dónde estamos realmente». «Claro», asintió Nancy. «Tendré todos los informes listos esta noche». Emma pasó la tarde reunida con el personal clave, revisando la situación de cada departamento. El panorama era desolador, pero no desesperanzador. Los principales problemas, materiales de mala calidad, fallos en los procesos, pérdida de confianza de los clientes, tenían solución, aunque requerían tiempo y recursos. Por la tarde, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Emma se sentó en su despacho a estudiar los informes financieros que Nancy había preparado. La empresa estaba al borde de la quiebra, con enormes deudas con el banco y los proveedores, pero seguía teniendo activos valiosos, equipos, una base de clientes, una marca reconocible. Llamaron a la puerta y Dylan entró. Había ayudado a Emma a financiar la operación y ahora era accionista minoritario de Knighton Textiles, aunque ella tenía el control. «¿Qué tal el primer día en la nueva empresa?», preguntó tomando asiento frente a mí. «Más duro de lo que esperaba», admitió Emma con sinceridad. «Pero no me arrepiento. Sigue siendo mi empresa y no voy a dejar que muera». «¿Qué piensas hacer con Prendas Fénix?», preguntó Dylan. Era una pregunta difícil que Emma había estado meditando durante los últimos días. Phoenix fue una idea suya, construida desde cero durante una época difícil de su vida, pero era imposible dirigir dos empresas al mismo tiempo. «Estoy pensando en fusionarlas», explica. «Knighton Textiles será la marca principal para clientes corporativos y Phoenix Garments será la gama alta para pedidos personalizados. Así conservaremos las dos marcas y sus puntos fuertes». «Una decisión sensata», asintió Dylan. «¿Y el personal?». «Parte del personal de Phoenix se trasladará aquí, a puestos clave. Ya han demostrado su lealtad y profesionalidad. El resto lo distribuiré entre las dos zonas». Dylan asintió con aprobación. «Siempre he creído en ti», dijo, «incluso cuando lo dudabas. Puedes hacerlo, Emma, y harás que esta empresa sea aún mejor de lo que era antes». Después de que Dylan se fuera, Emma se quedó sentada en la oficina durante mucho tiempo, trabajando en los detalles del plan de reorganización. Se dio cuenta de que le esperaban meses de duro trabajo, decisiones difíciles y retos inevitables. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió absolutamente segura de sus capacidades. Era su oportunidad de demostrarse, ante todo a sí misma, que no solo podía crear una empresa de éxito partiendo de cero, sino también revitalizar una empresa que había estado a punto de morir. Los 2 meses siguientes pasaron volando.
Emma trabajaba sin fines de semana, a menudo quedándose en la oficina hasta altas horas de la noche. Se reunió personalmente con cada cliente clave, explicándole los cambios en la empresa y asegurándose de que se recuperaba la calidad anterior. Restableció el contrato con Dillons como principal proveedor de tejidos, revisó todos los procesos de producción e implantó un nuevo sistema de control de calidad. Poco a poco, las cosas empezaron a ir mejor. Algunos clientes que se habían marchado a la competencia empezaron a volver, atraídos por la promesa de mejor calidad y las garantías personales de Emma. El personal, al ver los cambios positivos, trabajó con renovado entusiasmo. Incluso el banco, convencido de la seriedad de la nueva dirección, accedió a reestructurar el préstamo. La fusión de Knighton Textiles y Phoenix Garments fue gradual. Emma no quería cambios bruscos que desorientaran a clientes y empleados. En su lugar, creó una estructura de gestión unificada, pero mantuvo ambas marcas, posicionándolas en segmentos de mercado diferentes. A finales del segundo mes, la empresa obtuvo beneficios de explotación por primera vez tras un largo paréntesis. Fue un resultado modesto, pero un momento psicológico importante para todo el equipo. Emma organizó una pequeña fiesta para los empleados para celebrar este logro y agradecer a todos su duro trabajo. Durante la celebración, Melanie, una antigua secretaria de Knighton Textiles que ahora trabajaba como directora de oficina, se le acercó. «Emma, Owen está esperando en la recepción», dijo con una nota de preocupación en la voz. «Dice que quiere hablar contigo». Emma se sorprendió. No había visto a Owen desde el día en que firmaron los papeles para vender la empresa. Había recogido sus cosas cuando ella no estaba en la oficina y no había vuelto a aparecer. «Vale, hablaré con él», asintió Emma. «Por favor, acompáñalo a mi despacho dentro de 5 minutos». Entró primero en el despacho para ordenar sus pensamientos. ¿Qué podía necesitar Owen? Tal vez algún problema con el papeleo del acuerdo o cuestiones personales. Seguían divorciándose, aunque solo se comunicaban a través de abogados. Cuando Owen entró, a Emma le sorprendió el cambio de aspecto. Tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto, más arreglado, menos demacrado, pero en su mirada seguía habiendo una incertidumbre que nunca antes había existido. «Hola», dijo, deteniéndose en la puerta. «Gracias por aceptar hablar». «Siéntate», le indicó Emma la silla que había frente a él. «¿A qué debo la visita?» Owen se sentó, dando golpecitos nerviosos con los dedos en la rodilla. «He oído que la empresa va viento en popa», comenzó. «La gente dice que haces milagros». «Milagros no, solo trabajo duro», se encogió de hombros Emma. «Pero sí, estamos saliendo de la crisis». «Me alegro», asintió Owen. «Me alegro de verdad. Esta empresa fue idea nuestra y casi la arruinó». Emma se quedó en silencio, esperando a que él llegara al propósito de su visita. «He estado pensando mucho últimamente», continuó Owen, «sobre lo que pasó, sobre mis errores, sobre lo fácilmente que me dejé perder todo lo que realmente importaba». Levantó los ojos y miró a Emma. «Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero necesito un trabajo, Emma, y no hay lugar en el que sea más útil que aquí». Emma sintió una oleada de emociones contradictorias surgir en su interior. Sorpresa, incredulidad, resentimiento residual, pero también comprensión. Sabía lo que era perder el trabajo de su vida, y ni siquiera se lo deseaba a Owen, a pesar de todo lo que había hecho. «¿Quieres volver a Textiles Knighton?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondió él con sencillez. «En el puesto que creas conveniente. Conozco el negocio, conozco a los clientes, conozco a los proveedores, y estoy dispuesta a trabajar bajo su dirección, a seguir sus decisiones». Emma vaciló. Una parte de ella quería rechazarlo, recordarle cómo la había echado de la oficina, cómo la había humillado delante de todos. Pero la otra parte se dio cuenta de que eso sería mezquino. Además,
Owen conocía el negocio como nadie y su experiencia podía ser útil. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó ella. ¿Después de todo lo que ha pasado? Owen negó con la cabeza. No te pido confianza, te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser útil, que he cambiado. Emma lo observó atentamente, tratando de ver si era sincero. Ese hombre había sido su marido, su compañero, su mejor amigo. Luego había sido un traidor, arruinando no solo su matrimonio, sino también su carrera. Y ahora, ¿quién era ahora? Puedo ofrecerte el puesto de gestora de grandes cuentas, dijo finalmente, con un periodo de prueba de 3 meses, y con el claro acuerdo de que yo tomo todas las decisiones y mi palabra no es negociable. A Owen se le iluminó la cara. Gracias, dijo con sinceridad. No te defraudaré, te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir. Emma negó con la cabeza. Limítate a hacer bien tu trabajo. Empiezas la semana que viene. Melanie te pondrá al día. Cuando Owen se marchó, Emma permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. Recordó el día en que Owen la había echado de la oficina delante de todos, cómo Ruby la había mirado con una sonrisa de suficiencia, cómo se le había caído el suelo bajo los pies. En aquel momento, había sentido que su vida se había acabado, pero ahora, al mirar atrás, Emma se daba cuenta de que aquel día no era el final, sino el principio de un nuevo viaje. Había pasado por el dolor y la humillación, por la duda y el miedo, pero había salido fortalecida. Había creado un nuevo negocio desde cero, se había demostrado a sí misma y a todos los que la rodeaban que era capaz de más, y ahora volvía no como una mendiga, sino como una ganadora. La decisión de recuperar a Owen no era un signo de debilidad o inseguridad. Al contrario, fue una muestra de fortaleza, la capacidad de sobreponerse a los resentimientos y tomar la decisión que era mejor para el negocio. Emma no sentía la necesidad de humillar a Owen, de vengarse de él, de hacerle sentir lo que ella sentía. Ella estaba por encima de eso. Al día siguiente, Emma reunió a los jefes de departamento para discutir los planes de futuro. Se sentaron en la misma sala de conferencias donde Owen la había despedido públicamente hacía 6 meses. Pero las cosas eran diferentes ahora. Ahora no era solo una socia en pie de igualdad. Era la líder, la propietaria, la persona que había salvado a la empresa del colapso. «Tenemos buenas noticias», empezó Emma. «Hemos ganado la licitación para suministrar monos a Stroy Trust el año que viene. Es el mayor contrato de la historia de la empresa». La sala se llenó de aplausos y vítores. Emma sonríe, orgullosa de su equipo. «Este es el resultado de nuestro trabajo conjunto», continuó. «Cada uno de vosotros ha contribuido a restaurar la reputación de Knighton Textiles. Y quiero que sepáis que esto es solo el principio. Tenemos grandes planes y creo que juntos podemos hacerlos realidad». Tras la reunión, Emma regresó a su despacho y se sentó en su escritorio. En la pared de enfrente colgaba una fotografía enmarcada de ella, Laura y Dylan el día de la inauguración de Phoenix Garments. 3 caras sonrientes, llenas de esperanza y determinación. Junto a ella había una nueva foto tomada la semana pasada. Emma rodeada de los empleados de la empresa fusionada, todos con copas de champán alzadas, celebrando su primer beneficio. Emma recordó las palabras que le había dicho a Owen al salir de la oficina aquel terrible día. «Esto no ha terminado, Owen. Te vas a arrepentir de esta decisión». Entonces había hablado desde el dolor y la rabia, sin darse cuenta de que sus palabras resultarían proféticas. Pero la vida tenía su propia manera de poner las cosas en su lugar. Llamaron a la puerta y Melanie entró. Emma, una clienta de Stroy Trust, llamaba para confirmar los detalles del contrato. «¿Con quién lo comunico?» «Pásamelo a mí», contestó Emma. «Se lo explicaré todo personalmente». Mientras Melanie se marchaba, Emma miró los cuadros de la pared y sonrió. Sí, era un nuevo comienzo. No solo una vuelta al pasado, sino la creación de algo mejor, más fuerte,
más seguro. Y esta vez construiría su futuro en sus propios términos, sabiendo lo que valía y sin dejar que nadie minara su confianza. El teléfono del escritorio sonó y Emma lo cogió, preparada para un nuevo día, nuevos retos y nuevas victorias.